¿Sabes ese momento en el que tu propia hija se levanta en su boda y decide hacerte burla frente a 200 invitados? Pues, eso me pasó a mí. Pero lo que vino después, digamos que la sala pasó de reírse de mí a quedarse en un silencio total en menos de 30 segundos. Imagina el lugar, un salón de bodas precioso, con candelabros de cristal, todos vestidos de gala. Mi hija Rachel se veía absolutamente radiante con su vestido blanco, y yo estaba tan orgullosa de verla casarse con el amor de su vida. Todo en la recepción iba perfecto, hasta que tomó el micrófono para lo que yo pensé sería un dulce discurso de agradecimiento. En lugar de eso, sonrió hacia la gente y dijo, quiero hablar un minuto sobre mi mamá. Está pasando por lo que yo llamaría una crisis de la tercera edad. La gente soltó una risa ligera. A sus 60, decidió que quiere construir un imperio. Incluso hizo comillas con los dedos, y las carcajadas crecieron. Siempre le decimos que ya debería actuar conforme a su edad, pero no entiende. Yo me quedé ahí sonriendo, aunque por dentro me estaba muriendo, mientras 200 personas se reían de mi supuesta crisis de mediana edad. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera mi propia hija, es que mientras todos se burlaban de la loca viejita que quería jugar a ser empresaria, la persona más poderosa en ese salón estaba sentada tranquilamente en la mesa 6. Porque verás, lo que pasó después tuvo que ver con el jefe del nuevo esposo de Rachel. Se levantó casi ahogándose con su copa de champaña, me miró con los ojos muy abiertos y soltó 5 palabras que lo cambiaron todo. Pero para que entiendas cómo la boda de mi hija terminó convirtiéndose en el momento más satisfactorio de reivindicación de toda mi vida, necesito llevarte 2 años atrás, justo cuando todo esto empezó. Antes de continuar, por favor cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal Nunca es tarde. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden llegar a cualquier edad. Ahora sí, volvamos a la historia. 2 años antes, yo era Diana Thompson, tenía 60 años, recién divorciada y, para ser honesta, bastante perdida. Después de 30 años trabajando como administradora de oficina, me habían despedido tras una reestructuración en la empresa, lo cual, seamos sinceros, casi siempre significa que reemplazan a los empleados mayores por otros más jóvenes y baratos. Por primera vez en décadas, estaba realmente sola. Rachel tenía 32 años y vivía con su prometido, Jake. Mi exesposo ya se había vuelto a casar con alguien 15 años menor, porque aparentemente eso es lo que hacen los hombres cuando atraviesan su verdadera crisis de la mediana edad. Y ahí estaba yo, sentada en mi pequeño departamento preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer con el resto de mi vida. Pero aquí está lo importante de tener 60 y de repente quedarte sin trabajo, solo tienes 2 caminos. Puedes aceptar que tus mejores años ya pasaron, o puedes decidir que todos esos años de experiencia quizá valgan más de lo que imaginas. Yo elegí la segunda opción. Empecé un negocio de consultoría ayudando a pequeñas empresas con su organización y eficiencia. Nada glamuroso, solo aplicando las habilidades que desarrollé durante más de 3 décadas manteniendo oficinas funcionando sin problemas. Lo llamé DT Enterprises. Sencillo, profesional y, además, evitaba poner mi nombre personal. El problema fue que nadie en mi familia lo tomó en serio. Rachel ponía los ojos en blanco cada vez que mencionaba un nuevo cliente. Mamá, tienes 60, no 23. Ya deberías comportarte según tu edad, me decía. Jake era aún peor, siempre tratando de explicarme con tono condescendiente conceptos básicos de negocios, como si yo fuera una niña jugando a disfrazarse. Mi hermana, durante las cenas familiares, preguntaba, ¿ya pensaste en buscar un trabajo normal en lugar de esa fase de emprendedora? Diana, perdiste tu oportunidad. Acéptalo y encuentra algo estable. Incluso mis amigas, aunque lo decían con buena intención, me lastimaban con sus comentarios. Qué lindo que lo intentes, pero, siendo realistas, ¿qué tanto puedes lograr empezando de cero a tu edad? Lo peor era que yo en verdad era buena en lo que hacía. Muy buena. Mis clientes estaban creciendo, mis contratos aumentaban y estaba ganando más dinero del que había ganado en toda mi vida como administradora de oficina. Pero cada vez que intentaba compartir un logro con mi familia, me daban palmaditas en la cabeza como si fuera una niña chiquita que acababa de aprender a amarrarse las agujetas. En ese tiempo Rachel estaba planeando su boda,
Y dejó muy claro que no quería que hablara de mi negocito frente a los colegas de Jaque que asistirían. Por favor, no me avergüences diciéndole a la gente que eres emprendedora, me dijo. Solo di que estás entre trabajos o algo así. Yo acepté, porque amaba a mi hija y quería que su día fuera perfecto. Pero sentada ahí, escuchando a sus amigos hacer chistes sobre mi crisis de la mediana edad, mientras yo pagaba en silencio la mitad de los gastos de la boda que ni siquiera sabían que cubrí, empecé a darme cuenta de algo. Mi familia no solo no me apoyaba, en realidad estaban avergonzados de mí por negarme a desaparecer calladamente en la invisibilidad de la madurez. Y eso dolía mucho más que cualquier despido. El día de la boda llegó y fue absolutamente hermoso. Rachel había elegido un lugar precioso con candelabros de cristal y ventanales del piso al techo con vista a un jardín. Yo había ayudado a pagar buena parte de todo eso, aunque ella simplemente asumía que el dinero venía del acuerdo de divorcio y no de mi negocio, que en realidad estaba prosperando. Esa mañana me vestí con cuidado, elegante, pero sin llamar demasiado la atención, bonita, pero nada que pudiera opacar a la novia en su día especial. Rachel me había pedido específicamente que no mencionara mi trabajo de consultoría frente a los colegas de Jaque que estarían presentes. Y yo había prometido mantener en secreto mis logros. Solo pasa desapercibida, mamá, me dijo durante la cena de ensayo. El jefe de Jaque, el señor Anderson, va a estar ahí con su esposa, además de varios de su empresa de tecnología. Son gente de negocio seria, así que por favor no hables de tus proyectitos. Me mordí la lengua y asentí. Proyectitos, ¿verdad? La ceremonia fue perfecta. Rachel se veía como una princesa. Jaque se veía realmente feliz y yo lloré de alegría al ver a mi hija comenzar esta nueva etapa de su vida. Durante la hora del cóctel, me mantuve tranquila, platicando un poco con algunos familiares y cuidando de mantenerme lejos del grupo de trabajo de Jaque. Pero no pude evitar escuchar parte de sus conversaciones. Esa gente de la empresa tecnológica hablaba de negocios, estrategias de mercado, adquisiciones recientes en su industria. Yo sabía mucho más de ese sector de lo que ellos imaginaban, pero me quedé callada y sonreí amablemente cada vez que me presentaban como la mamá de la novia. Después llegó la cena, y todo iba de maravilla hasta que la dama de honor de Rachel decidió dar un discurso. Empezó de forma tierna, hablando de su amistad y de lo hermosa que estaba la boda, pero luego cambió el tono. Ahora tengo que hablar de la familia de la novia, dijo con una sonrisa pícara. Especialmente de la mamá de Rachel, que últimamente ha sido todo un personaje. El salón soltó una risa y yo sentí como se me hundía el estómago. Diana está pasando por lo que yo diría es una crisis tardía, continuó. Y las carcajadas crecieron. A sus 60 años, decidió que quiere construir un imperio. Incluso hizo comillas con los dedos, y yo deseaba desaparecer debajo de la mesa. Siempre le decimos que ya debería actuar conforme a su edad, pero no entiende. Está tratando de competir en los negocios con gente que tiene la mitad de sus años. Más risas. Bueno, al menos se mantiene ocupada en lugar de dedicarse a la jardinería como las mamás normales de su edad. No, remató la dama de honor. Ahora todo el salón estaba riéndose. 200 personas disfrutando de un buen chiste a mi costa. Yo me quedé ahí con una sonrisa congelada, sintiendo las mejillas arder de la vergüenza, mientras la amiga de Rachel seguía con su roast. Pero aún así amamos a nuestra mamá delirante, terminó diciendo, entre aplausos y más carcajadas. Lo peor no fue el discurso de la dama de honor. Lo peor fue ver la cara de Rachel mientras lo escuchaba. No se veía incómoda ni intentaba detenerla. Al contrario, también reía, asintiendo, como si todo eso estuviera perfectamente bien. Cuando la dama de honor se sentó, Rachel se levantó para dar su propio discurso. Pensé que quizá equilibraría las cosas, que diría algo lindo sobre mí. Pero en lugar de eso, redobló la burla. Gracias por eso, Amy. Sí, mi mamá definitivamente ha estado en una aventura últimamente, dijo al micrófono. Sigue insistiendo en que está construyendo un imperio de negocios, pero nosotros solo tratamos de que acepte que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Cuando ya pasas de los 60, quizá es momento de ser realista sobre lo que realmente puedes lograr. La sala estalló de risa otra vez. Los colegas de Jaque estaban prácticamente llorando de tanto reír.
El señor Anderson negaba con la cabeza con una sonrisa divertida. Incluso los meseros parecían contenerse para no soltar la carcajada mientras retiraban los platos de la cena. Quería correr. Quería desaparecer. Pero, sobre todo, quería que mi hija dejara de humillarme en público en lo que se suponía debía ser uno de los días más felices para las dos. Pero apoyamos el hobby de mi mamá de todas formas, continuó Rachel. Aunque eso signifique escucharla hablar de juntas con clientes y de estrategias de negocio como si fuera alguna especie de directora general. La manera en que lo dijo, con ese tono tan burlón y despectivo, finalmente rompió algo dentro de mí. Esto ya no era simple falta de apoyo. Era crueldad. Y estaba ocurriendo frente a todas las personas importantes para la carrera de su nuevo esposo. Gente que, si hubieran sabido la verdad, habrían podido convertirse en valiosas conexiones para mi negocio real. Cuando Rachel terminó su discurso entre un estruendoso aplauso, me sentí completamente derrotada. Ya no era solo falta de apoyo, era crueldad, y pasaba frente a quienes más podían influir en el futuro profesional de Jaque. Decidí que ya había tenido suficiente humillación por una noche. Planeaba escabullirme discretamente después de la cena, quizá inventar que no me sentía bien. Lo último que quería era provocar más drama en el día especial de Rachel, aunque por dentro mi corazón estuviera hecho pedazos. Después del discurso de Rachel, pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocada. La gente empezó a acercarse a mi mesa con esa clase de simpatía condescendiente que me hacía hervir la piel. «Qué bueno que intentes algo nuevo a tu edad», me dijo una de las tías de Jaque, dándome una palmadita en el hombro como si fuera una niñita valiente que había intentado andar en bicicleta. «Nunca es demasiado tarde para perseguir sueños, aunque sean pequeños», agregó otro invitado con una sonrisa condescendiente. Mi vecina empezó a vender joyería a los 60. El año pasado ganó casi $300. Los colegas de Jaque eran todavía peores. Cuando alguien me presentaba como la mamá emprendedora de la novia, asentían con cortesía y de inmediato cambiaban de tema. Casi podía ver en sus caras lo que pensaban. «Ah, otra señora de mediana edad con un proyectito de pasatiempo». Uno incluso me dijo: «Eso es maravilloso». Mi suegra empezó a hacer manualidades en Etsy. La mantiene ocupada. Como si yo fuera un caso de caridad que necesitaba hobbies para llenar sus días vacíos. Pero el momento más humillante llegó cuando Jaque me apartó durante la hora del cóctel. «Diana, gracias por tomar con humor los discursos», me dijo. Sé que Rachel solo estaba bromeando, pero no quería que te sintieras mal por tu cosita de consultoría. «Mi cosita de consultoría», repetí, incrédula. «Sí, ya sabes, digo, está bien que te mantengas activa y pruebes cosas nuevas, pero espero que no te estés presionando demasiado para convertirlo en algo grande. A tu edad, se trata más de estar ocupada que de realmente construir una carrera, ¿no?» Me quedé mirándolo. Ese era mi yerno. El hombre que mi hija había elegido para pasar el resto de su vida, básicamente diciéndome que me conformara con mi lugar. «Jaque», dije con cuidado, «¿qué es exactamente lo que crees que hago?» Él se encogió de hombros. «Algún tipo de consultoría de pequeños negocios». Rachel mencionó que ayudas a tienditas locales con su papeleo o algo así, lo cual está bien. Todo ayuda un poquito cuando alguien empieza de nuevo en esa etapa de la vida. Tienditas locales. Papeleo. Empezar de nuevo en esa etapa de la vida. Asentí y me disculpé para ir al baño, donde me senté en un cubículo tratando de no llorar. Mi propia familia pensaba que yo era una especie de aficionada jugando a los negocios. No tenían idea de que, en los últimos 18 meses, había adquirido 6 empresas. 6 empresas, incluyendo una firma tecnológica importante que probablemente valía más que todo lo que Jaque ganaría en toda su carrera. Cuando regresé del baño, escuché a Rachel hablando con una de sus damas de honor cerca de la barra. «Pobrecita mi mamá», decía Rachel. «Desde el divorcio ha estado tan perdida. Todo este asunto de su negocio es solo su manera de sentirse importante otra vez. No tenemos el corazón para decirle que nunca va a hacer algo real». «Qué triste», respondió su amiga. «Pero al menos se mantiene ocupada y no se volvió una de esas mamás deprimidas con nido vacío que llaman a sus hijos todos los días». «Exacto. Y la verdad,
Prefiero verla jugando a ser emprendedora que empezando a salir con alguien de nuevo, ¿te imaginas? Las dos se rieron, y algo dentro de mí simplemente se quebró. Ya no se trataba de que me subestimaran. Mi propia hija realmente creía que yo era una mujer patética de mediana edad, aferrándose desesperadamente a sentirse relevante. Pensaba que mi éxito era inventado, que mis ambiciones eran ilusiones y que mis logros no eran más que intentos tristes de sentirme importante. La ironía era devastadora. Mientras Rachel se preocupaba de que yo me convirtiera en una madre deprimente con el nido vacío, yo sabía la verdad sobre lo que realmente había construido. Mientras ella sentía vergüenza de que sus colegas conocieran a su madre emprendedora, esa misma madre había logrado mucho más de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Aguanté la cena sonriendo y asintiendo mientras más personas me daban sus consejos bien intencionados pero llenos de condescendencia sobre las expectativas realistas para una mujer de mi edad. Planeaba escabullirme discretamente después de partir el pastel, quizá fingir un dolor de cabeza y dejar a los recién casados disfrutar de su fiesta. Pero entonces pasó algo que definitivamente no esperaba. Durante la convivencia después de la cena, el señor Anderson se me acercó. Había estado tratando de evitar al jefe de Hackett toda la noche, sin ganas de soportar otra conversación sobre mi supuesto hobby de consultoría. Señora Thompson, me dijo amablemente. Creo que no hemos sido presentados como corresponde. Soy Robert Anderson, supervisor de Hackett en Sterling Tech. Sterling Tech. Casi se me detuvo el corazón. En realidad es señorita Thompson, alcancé a responder. Y sí, sé perfectamente quién es usted. Él sonrió. Jaque me comentó que usted está en consultoría de negocios. Eso es maravilloso, ¿qué tipo de trabajo hace? Lo miré fijamente, a Robert Anderson, este hombre tan educado que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, y comprendí que esa conversación iba a ponerse muy, pero muy interesante. Bueno, señor Anderson, dije con cuidado, trabajo en adquisiciones y consultoría operativa. Ayudo a las empresas a optimizar su eficiencia y su potencial de crecimiento. Él asintió con cortesía. Suena interesante. Supongo que sobre todo con negocios locales pequeños. En realidad me enfoco en empresas medianas del sector tecnológico, respondí. Firmas que están listas para crecer, pero que necesitan guía estratégica e inversión de capital. Sus cejas se arquearon levemente. ¿De verdad? Eso es bastante especializado, ¿cuánto tiempo lleva en ese campo? Unos 2 años en serio, aunque llevo años preparándome para ello. Impresionante, comentó, aunque podía notar que aún pensaba que yo hablaba de tratos mucho más pequeños de lo que realmente manejaba. ¿Ha trabajado con alguna empresa que tal vez conozca?, preguntó. Hice una pausa. Ese era el momento en el que podía seguir esquivando, o ser honesta. Y después de todo lo que había pasado esa noche, estaba cansada de ocultarlo. De hecho, sí. Recientemente completé la adquisición de Sterling Technologies. El cambio en su expresión fue inmediato y drástico. Su sonrisa educada se congeló y poco a poco se desvaneció mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿Sterling Technologies? Sí, la adquisición se cerró hace unos 3 meses. Me miró fijamente durante un largo instante, y pude ver cómo las piezas empezaban a encajar en su mente. Un momento. Sterling Technologies fue adquirida por DT Enterprises. Su voz se volvió más baja. ¿No me está diciendo que usted es de Thompson? Así es. El color desapareció de su rostro. ¿Usted es la de Thompson que adquirió Sterling? Esa misma, respondí. Casi se le cayó la copa de champaña de la mano. Dios mío, oh, Dios. No tenía idea. Cuando Jaque dijo que su suegra estaba en consultoría, jamás me imaginé, balbuceaba, totalmente desconcertado. Señorita Thompson, le ofrezco una disculpa. Si hubiera sabido. Está bien, señor Anderson. Yo mantengo un perfil bajo a propósito. Pero él no estaba nada bien. Estaba claramente en pánico, pasándose la mano por el cabello. Señorita, necesito disculparme, bueno, por toda esta noche. La forma en que la gente le ha hablado, tratándola como, miró alrededor del salón, donde todavía hacían bromas sobre mi supuesto negocito.
Esto es vergonzoso. Señor Anderson, por favor no se preocupe. Yo decidí no corregir a nadie. Pero usted no debería tener que soportar eso. ¿Se da cuenta de que la mitad de la gente en esta sala trabaja para empresas de su propio portafolio? Y aquí están, hablando de su pequeño negocio de consultoría, cuando en realidad usted es dueña de. Se detuvo, negando con la cabeza, incrédulo. Fue entonces cuando entendí que tenía razón. Al mirar alrededor, reconocí a ejecutivos de al menos 3 compañías que yo había adquirido en el último año. Todos me habían estado tratando como si fuera una dulce mujer de mediana edad, medio ilusa, jugando a los negocios. Señor Anderson, le dije en voz baja, no quiero armar una escena. Hoy es la boda de mi hija. Pero él estaba demasiado sorprendido para dejarlo pasar. Señorita, con todo respeto, la gente tiene que saber cómo la ha tratado incluso su propia familia. ¿Acaso tienen idea de lo que ha logrado? No, admití. No lo saben. Él me miró incrédulo. Su hija no sabe que su madre es una de las empresarias más exitosas de nuestra industria. ¿Qué piensa de usted? Cree que tengo un pequeño negocio de consultoría, ayudando a tienditas locales con papeleo. ¿Tienditas locales? Su voz se elevó un poco antes de controlarse de nuevo. Señorita Thompson, usted ha adquirido 6 compañías en 18 meses. Administra un portafolio de $50 millones. No es solo exitosa, es una fuerza en el sector. Podía notar cómo otras personas empezaban a fijarse en nuestra conversación tan intensa. Jake nos miraba con curiosidad desde la mesa, preguntándose seguramente por qué su jefe hablaba tan serio con su suegra, esa supuesta aficionada a los negocios. Señor Anderson, por favor, insistí, de verdad no quiero quitarle protagonismo a Rachel y Jake esta noche. Pero en su rostro se notaba la lucha interna. Como profesional de negocios, estaba claramente horrorizado por la manera en que me habían tratado. Como alguien que trabajaba en una industria donde la reputación y el respeto lo eran todo, él no podía soportar verme ser ignorada y ridiculizada. Entiendo su preocupación por su hija, dijo al fin. Pero, señorita Thompson, lo que está pasando aquí no está bien. Estas personas no solo le deben respeto como persona. Le deben respeto como su jefa. ¿Su jefa? Jake trabaja para Sterling Technologies, que ahora es suya. Los Henderson de allá trabajan en Quantum Solutions, la empresa que usted adquirió en enero. El matrimonio Patel en Data Flow Systems. Esa fue su adquisición de marzo. Señaló alrededor del salón. La mitad de los cheques de pago en este lugar provienen, en última instancia, de compañías que usted controla, y aquí están, haciendo chistes sobre su crisis de la mediana edad. Sentí una mezcla extraña de vindicación y tristeza. Ahí estaba la prueba de que había construido algo real, algo que importaba, pero al mismo tiempo quedaba claro lo mucho que mi propia familia me había malinterpretado y subestimado. Lo realmente inquietante, continuó Anderson, es que el discurso de su hija básicamente se burló de usted por tener ambiciones poco realistas en los negocios, pero no ha sido nada irrealista. Ha sido increíblemente exitosa. Ella simplemente no lo sabe. Jake ya nos estaba observando claramente. Y entonces comenzó a caminar hacia nosotros. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con una sonrisa un poco nerviosa. Parece que están teniendo una conversación bastante intensa. Anderson me miró, claramente pidiéndome permiso con los ojos. Asentí levemente. Estaba cansada de esconderme. Jake, dijo Anderson con cuidado, justo estaba conociendo un poco más sobre el negocio de consultoría de tu suegra. Ah, sí, respondió Jake con una risita despectiva. Diana ha estado probando suerte en el mundo de los negocios. La verdad es bastante tierno lo en serio que se lo toma. La expresión de horror que cruzó el rostro de Anderson fue casi cómica. Tierno, repitió. Ya sabes cómo es cuando la gente empieza de nuevo en la vida. Hay que animarlos, aunque sus metas sean un poquito optimistas. Jake me dio una palmada condescendiente en el hombro. Pero apoyamos la pequeña aventura de Diana, ¿verdad, mamá? Anderson lo miró como si acabara de ver a alguien insultar al presidente en su cara sin darse cuenta de con quién estaba hablando. Jake, dijo lentamente. Creo que no entiendes de quién estás hablando. ¿Cómo que no?, preguntó Jake,
confundido. Anderson me miró una vez más, y yo le di otro leve asentimiento. El secreto estaba a punto de salir a la luz. Tu suegra no está jugando a los negocios, Jake. Ella es los negocios. Diana Thompson es de Thompson de DT Enterprises. Ella es dueña de Sterling Technologies. Ella es dueña de la empresa para la que trabajamos. El rostro de Jake se quedó completamente en blanco. ¿Qué? Ella no es una consultora de medio tiempo que ayuda a tienditas locales. Ha adquirido 6 grandes compañías en los últimos 18 meses, incluida la nuestra. Jack, tu suegra es la jefa de tu jefe, del jefe de tu jefe. El momento en que el cerebro de Jake finalmente procesó lo que Anderson estaba diciendo fue como ver a alguien ser atropellado por un camión en cámara lenta. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Eso, alcanzó a decir Jake al fin. Eso es imposible. Ella maneja un Honda viejo. Vive en un departamento pequeño. Lleva deliberadamente un estilo de vida modesto, completó Anderson. Muchos inversionistas serios hacen lo mismo. Los mantiene enfocados en los negocios y no en inflar su estilo de vida. Ya varias personas empezaban a darse cuenta de que algo importante estaba ocurriendo. La conversación había atraído atención, y podía ver rostros curiosos volviéndose hacia nosotros. Anderson pareció entender que el secreto ya estaba, sin duda, al descubierto. Y, para ser sincera, después de la velada que había tenido, no me sentía del todo molesta por ello. ¿Saben qué?, dijo Anderson, elevando un poco la voz. Creo que la gente debería enterarse de esto. Y antes de que pudiera detenerlo, ya iba caminando hacia el micrófono. Disculpen, todos, dijo Anderson al hablar por el micrófono, su voz resonando por todo el salón de la recepción. Perdón por interrumpir la fiesta, pero necesito compartir algo extraordinario que acabo de descubrir. La música se detuvo. Todas las conversaciones cesaron. 200 personas se giraron a verlo con expresiones de curiosidad. Yo quería desaparecer debajo de la mesa, pero ya era demasiado tarde. Damas y caballeros, acabo de tener la conversación más reveladora con la madre de la novia, continuó Anderson. Necesito disculparme con todos los presentes y, en especial, con la señora Diana Thompson, por un grave malentendido. Rachel lo miraba con evidente confusión, seguramente preguntándose por qué el jefe de su recién estrenado esposo estaba hablando de mí en plena recepción de su boda. Verán, todos hemos estado tratando a la señora Thompson como si fuera una aficionada jugando a los negocios por pasatiempo. La hemos menospreciado, ignorado sus logros y, francamente, hemos sido increíblemente groseros. El salón entero quedó en un silencio absoluto. Sentía cada mirada clavada en mí. Lo que no sabíamos, continuó Anderson con voz más firme, es que Diana Thompson es en realidad de Thompson, la fundadora y directora ejecutiva de DT Enterprises. Una de las empresarias más exitosas de nuestra industria. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Escuché un tenedor caer al suelo. Rachel dejó escapar un pequeño jadeo entrecortado. Tan solo en los últimos 18 meses, la señora Thompson ha adquirido 6 compañías importantes, incluyendo Sterling Technologies, donde yo trabajo como director de operaciones. La voz de Anderson llevaba una mezcla de respeto y asombro. Ella ha construido un portafolio empresarial de $50 millones. Y mientras todos aquí la tratábamos como si estuviera jugando a disfrazarse de empresaria. El silencio se volvió aún más aplastante. Entonces todo se salió de control. ¿Qué?, gritó Rachel con tanta fuerza que todos en el salón la escucharon. De inmediato la gente empezó a hablar al mismo tiempo. Vi a los Henderson susurrando entre ellos con desesperación. Habían sido de los más condescendientes con mi negocito lindo. Los Patel parecían haber visto un fantasma. Jake seguía ahí parado, con la boca abierta como pez fuera del agua. Además, continuó Anderson, claramente embalado, debo señalar que aproximadamente la mitad de las personas en este salón trabajan en compañías que ahora son propiedad de la señora Thompson. Así que, cuando hacíamos bromas sobre sus sueños de negocios irreales, en realidad estábamos burlándonos de nuestro propio jefe. Fue en ese momento cuando el verdadero pánico se desató. Vi a ejecutivos y empleados tratando de recordar frenéticamente cada comentario despectivo que me habían hecho a lo largo de la noche.
El hombre que me comparó con su tía artesana parecía a punto de vomitar. Rachel me miraba con una expresión que jamás le había visto, un shock total mezclado con lo que parecía ser horror. Mamá, dijo, con la voz apenas audible entre el murmullo de la multitud. ¿Es cierto? Antes de que pudiera responder, Anderson volvió a hablar. Creo que la señora Thompson debería ser quien responda a esa pregunta. Me entregó el micrófono. 200 personas guardaron silencio de golpe, esperando mi respuesta. Definitivamente, esto no era lo que había planeado para la boda de mi hija. Bueno, dije, con la voz temblando ligeramente. Sí, es cierto. Yo soy de Thompson, de DT Enterprises. El salón volvió a estallar en murmullos, pero yo seguí hablando. Sé que esto los sorprende a muchos, especialmente a mi familia. He mantenido un perfil bajo deliberadamente porque prefiero que mi trabajo hable por mí, en lugar de buscar publicidad o reconocimiento. Miré directamente a Rachel, que me observaba como si nunca me hubiera visto en su vida. Cariño, no te lo dije porque tú misma me pediste específicamente que no hablara de mis negocios esta noche. Te daba vergüenza lo que pensabas que era mi pequeño pasatiempo de consultoría, así que respeté tu deseo y me quedé callada. Pero mamá, la voz de Rachel sonaba diminuta ahora. Tú dijiste que hacías consultoría de pequeños negocios. Yo nunca dije pequeños negocios. Dije consultoría de negocios. Tú asumiste que eran pequeños porque hice una pausa, buscando una forma diplomática de decirlo, porque pensabas que yo era demasiado mayor e inexperta para lograr algo realmente importante. El salón estaba tan callado que se habría podido escuchar caer un alfiler. Cuando diste tu discurso hace un rato sobre mí, crisis de la edad, y que debía comportarme conforme a mis años, en realidad estabas hablando de una empresa que emplea a más de 400 personas en 6 compañías distintas. Mantuve mi voz suave, pero firme y clara. Cuando dijiste que yo estaba siendo poco realista sobre lo que podía lograr, te referías a logros que ya son una realidad. Jaque por fin logró sacar la voz. Diana, yo no tenía idea. Lo siento muchísimo por todo lo que dije. Me siento como un completo idiota. Jack, asumiste que una mujer de mi edad no podía saber más de negocios que tú. Eso vale la pena pensarlo. Pero a quien de verdad estaba observando era a Rachel. Mi hija se veía absolutamente destrozada, y no de una buena manera. No estaba orgullosa ni emocionada por mi éxito. Estaba horrorizada de haberse equivocado de manera tan pública. Mamá, dijo en un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que intentaba compartir buenas noticias sobre mi negocio, ponías los ojos en blanco y cambiabas de tema. Dijiste que estaba pasando por una crisis de la mediana edad. Dijiste que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Me pediste que no te avergonzara hablando de mi trabajo con los colegas de tu prometido. Hice un gesto hacia el salón, lleno de gente que, como resultó ser, ahora trabaja para mí. La implicación empezaba a caerles encima, y podía ver cómo algunos se esforzaban por recordar si habían dicho algo especialmente ofensivo sobre la señora delirante y sus fantasías de negocios. Anderson dio un paso al frente otra vez. Si me permiten añadir algo, dijo. La señorita Thompson ha sido increíblemente generosa respecto a los malentendidos de esta noche. Una persona con menos paciencia se habría sentido profundamente ofendida por algunos de los comentarios que se hicieron. La dama de honor de Rachel, quien había comenzado todo con su discurso sobre mi crisis de la mediana edad, parecía querer hundirse en el piso. Pero lo que más me impresiona, continuó Anderson, es que la señora Thompson estuvo dispuesta a soportar burlas públicas con tal de no opacar la boda de su hija con la noticia de su éxito empresarial. Eso demuestra un carácter extraordinario y un gran amor por su familia. Ahora sí, Rachel parecía a punto de llorar, pero no de felicidad. Tomé el micrófono y dije. Espero que me perdonen por esta revelación tan dramática. No era así como había planeado pasar la noche, pero a veces la verdad encuentra la manera de salir a la luz. La miré con todo el cariño que pude reunir. Y ahora, volvamos a celebrar a esta hermosa pareja y el futuro que tienen por delante. Le devolví el micrófono a Anderson y me senté. Poco a poco, el murmullo de la sala volvió a un nivel normal, pero todo había cambiado.
Las personas que me habían tratado con condescendencia durante la velada ahora se acercaban con una actitud muy distinta. Señora Thompson, dijo el hombre que me había comparado con su tía que hacía manualidades, le debo una disculpa enorme. No tenía idea. Es decir, si hubiera sabido. Está bien, le respondí. De verdad. Pero no estaba nada bien para Rachel. Conforme la noche fue llegando a su fin, pude verla luchar con la realidad de lo equivocada que había estado respecto a su propia madre. Cuando por fin se me acercó, sus ojos estaban enrojecidos. Mamá, no sé qué decir. Me siento terrible por todo. El discurso, la forma en que he tratado tu trabajo, todo. Rachel, cariño, es tu boda. No dejemos que esto la arruine. Pero fui tan horrible contigo frente a todos. Y tú solo te quedaste ahí, soportándolo, porque no querías arruinar mi día. Ya estaba llorando. ¿Qué clase de hija hace eso? ¿Qué clase de hija soy? La clase de hija que estaba más preocupada por sentirse avergonzada de mí que por entender quién soy en realidad. Rachel, te paraste frente a 200 personas y te burlaste de mí por negarme a actuar según mi edad. Le dijiste a todos que mis sueños tenían fecha de caducidad. Eso no fue un simple error. Eso fue cruel. Mantuve mi voz firme pero serena. No solo te equivocaste con los hechos. Estuviste dispuesta a humillarme públicamente en vez de apoyarme. Tenemos mucho que trabajar antes de que las cosas puedan volver a la normalidad. Cuando Jake y Rachel partieron a su luna de miel a la mañana siguiente, supe que esta revelación iba a cambiar la dinámica de nuestra familia de manera significativa. Pero tal vez eso no era del todo malo. Después de todo, tenía 62 años y, por fin, había dejado de permitir que otros me dijeran que era demasiado tarde para lograr. 6 meses después de la boda, las cosas habían cambiado de formas que jamás imaginé. Jake empezó a llamarme señora Thompson en las cenas familiares y hasta me pedía consejos de negocios. Resulta que se volvió mucho más respetuoso cuando entendió que su estabilidad laboral dependía de mantenerse en mis buenos términos. Curioso cómo funciona eso. Mi hermana dejó de darme sermones sobre expectativas realistas y empezó a presumir con sus amigas que tenía una hermana empresaria exitosa. Increíble lo rápido que cambia la gente de opinión cuando el éxito ya no se puede negar. ¿Y Rachel y yo? Bueno, eso tomó más tiempo en repararse. Volvió de su luna de miel esperando que todo siguiera igual, pero yo me mantuve firme con mis límites. Empezamos terapia familiar. Sí, a mis 62 años llevé a mi hija de 34 a consejería. Resulta que ser una mujer poderosa en los negocios también significa no aceptar un trato injusto de nadie, ni siquiera de la familia. Lo mejor de todo fue que 3 de los invitados a la boda me buscaron después para ofrecerme contratos de consultoría. Al parecer, ser revelada públicamente como una mujer de negocios influyente resulta ser una excelente estrategia de marketing, ¿quién lo diría? Y el señor Anderson terminó convirtiéndose en uno de mis ejecutivos de mayor confianza. A veces, las mejores relaciones de negocios empiezan con champaña y un shock total. Hoy en día, cuando la gente me pregunta por mi cambio de carrera a tan avanzada edad, solo sonrío, porque a los 62 he aprendido la lección más valiosa de todas. Nunca subestimes a una mujer que ha decidido que ya no la subestimen. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué opinas. ¿Fue la vergüenza pública de Rachel en su propia boda un merecido ajuste de cuentas o debí manejar la revelación de otra manera? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.